escuchamos a Dios. Amén, aleluya. Y escuchamos la voz de Dios, porque a veces nos acercamos a Dios para pedirle, y a veces a cambio de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestra aflicción, pero no tomamos en cuenta la voz de Dios para poder escucharlo al Señor. Amén, Y ser guiado hacia su voluntad, ¿no? Cuán importante es escuchar la voz de Dios, cuán importante es poder reconocer y poder hacer su voluntad. Por eso hoy pues vamos a ver la importancia de la oración, ¿no? Y en este tema pues Pablo habla en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, dice en el versículo 16, decía el apóstol Pablo, estar siempre gozoso, decía, ¿no? Estar siempre gozoso, dice, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, no apaguéis al Espíritu, dice, no menosprecéis las profecías, examínalo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el os que llama, el cual también lo hará, ¿no? Miren cómo dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Roma, ¿no? Si nos remontamos al tiempo de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, vemos que la situación allá era mucho más difícil de la que hoy estamos viviendo, hermano. Amén, aleluya. A veces estamos pidiéndole al Señor por cuántas situaciones, cuántos problemas, y no analizamos, mire, que en el tiempo de Pablo que escribió esta carta, ahí había persecución a la iglesia. La situación era muy difícil en ese tiempo. No se podía predicar fácilmente, hermano. No cualquiera podría salir a predicar el Evangelio. No cualquiera podría salir a evangelizar. Sin embargo, Pablo escribe esta carta y dice, estar siempre gozoso, decía. Siempre estar gozoso. ¿Por qué decía estar siempre gozoso? Porque él entendía que todas nuestras necesidades o todos nuestros problemas los poníamos delante de Dios y nada podía detenernos a hacer la voluntad de Dios. Pablo decía porque teníamos que depositar toda nuestra confianza en el Señor y poder descansar en Él. Por eso que el Señor también decía, venid a mí todos los que estáis trabajados, dice, y yo los haré descansar. Cuán importante es ponerse en oración y confiar en Dios de lo que Dios va a hacer para poder descansar y tener ese gozo del Señor para seguir adelante con la mirada hacia la voluntad de Dios que tiene para nosotros y el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso Pablo hablaba de esa manera. Y miren lo que dice, orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Usted se levanta de temprano, se pone en oración, luego prepara su desayuno o se conduce al trabajo, pero usted no tiene que menguar en la oración. Usted tiene que seguir orando, seguir en comunión con Dios
en las diversas áreas de su vida estar en comunión con Dios, en permanentemente comunicación con Dios. A eso Pablo se refería cuando decía orar sin cesar en cada situación de nuestra vida, hermano. En cada obstáculo o impedimento, usted tenía que estar presentando su petición a Dios para estar en constancia y en permanentemente comunicación con el Señor, para poder, hermano, terminar ese día en firmeza y estar haciendo la buena voluntad de Dios y agradable. Por eso que él decía, mire, orar sin cesar, y dice, dar gracias en todo. Dice, dar gracias en todo, o sea, cada situación, cada problema, cada dificultad, usted tenía que ser agradecido con Dios, porque cuando damos gracias a Dios, entonces entendemos que todo lo que nos viene o todo lo que sucede en nuestra vida, hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo en una carta a Roma también dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, nos ayudan a bien, conforme al propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso es que ahora Pablo dice, hay que dar gracias en todo al Señor, porque esto es la voluntad de Dios. Ser agradecido a Dios y decir, Señor, gracias por lo que estoy pasando, por la situación o por la adversidad, o por el problema o la tribulación que esté pasando. Señor, gracias. Porque entendemos que Dios está trabajando en una área de nuestra vida, que Dios nos está preparando, nos está capacitando para llevarnos al propósito que Dios tiene para nosotros. Y podemos entender que eso obra para bien a nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Entonces no vamos a menguar, no vamos a desmayar, no vamos a dar lugar al desánimo, al desaliento, no vamos a dar lugar, hermano, a la opresión, a la tensión, no vamos a dar lugar a lo malo. Cuando estamos en esa comunión y con ese entendimiento y estamos, hermano, en pleno conocimiento de la buena voluntad de Dios. Por eso es muy importante, el Señor decía, velad y orar para que no entréis en tentación, decía el Señor. Hay que estar vigilante en todo momento para no dar lugar a la tentación. Porque dice también Pablo en una de las cartas a Corintios, dice, porque fiel es Dios para librarnos de toda tentación, porque no ha venido, dice, una tentación mayor de la que Dios no nos dará también consigo la salida. Amén, aleluya. Cuando tenemos esa comunión con Dios, hermano, estamos en esa permanencia y tomamos, hermano, la importancia de poder entender que la oración es más importante que cualquier cosa, hermano, para poder acercarnos a Dios. Pero usted sabe por qué a veces el creyente no le da esa importancia o no está en permanencia en oración, porque simplemente, así de sencillo, hay pecado en la vida del creyente. Y el pecado aparta de la oración con Dios. Porque el hombre cuando está en pecado no puede acercarse a ese Dios santo, a tener esa comunión con ese ser santificado, hermano. Amén, gloria a Dios. Y por eso muchas veces menguamos
y desmayamos porque simplemente no estamos en santidad delante de Dios, sino que nos apartamos por el pecado que nos asedia, ese peso que hace que nosotros no pongamos en permanencia esa comunicación diaria en todo momento y en toda situación. Alabado sea tu nombre. Por eso, hermano, la importancia de que usted tiene que estar en todo momento en oración. La oración es una necesidad y una prioridad del creyente que debemos tener en cada momento y saber pedir y entender, hermano, porque hay oraciones que a veces, hermano, lo hacemos mal y por eso muchas veces esa oración no llega a la presencia de Dios, porque a veces no sabemos llegar, no sabemos orar, hermano. Vemos ahí a una mujer que tenía un problema, que tenía una necesidad, que la gente se burlaba, se reía. Pero esta mujer, cuando vio esa necesidad, cuando vio esa burla, fue a la presencia de Dios y derramó su alma y comenzó a clamar, a interceder, y fue escuchada su oración. Ana no podía tener hijos, era estéril, pero cuando fue y clamó a Dios y pudo interceder Dios y poderle ofrecer esa bendición, y de ahí pues nació este hombre de Dios, este profeta de Dios, como fue Samuel. Entonces vemos, hermanos, lo importante que usted tiene que tener esa prioridad en su vida para tener ese éxito y esa victoria dentro de la vida cristiana. Y por eso Pablo decía: no apaguéis al Espíritu. Dice: no menosprecéis las profecías, sino que decía: hay que examinarlo todo. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía. Retener lo bueno, dice, pero abstener de toda especie de mal. Por eso decía: examínalo todo en tu vida. Y dice: hay que retener lo bueno, pero hay que abstenerse de todo lo malo. Y entonces, cuando nosotros examinamos las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a esa comunión permanente con Dios, entonces dice, el mismo Dios nos va a dar, dice, esa santificación por completo. El mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Todo, dice, todo vuestro ser, espíritu, dice, alma y cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros examinamos todo, cuando nosotros retenemos lo bueno, cuando estamos en esa permanencia, cuando le damos la importancia, entonces el Dios de paz nos va a santificar, dice, por completo, en cuerpo, alma, nuestros pensamientos y el espíritu, dice la palabra del Señor. Amén, aleluya. Por eso dice, ¿no? ¿Para qué dice? Para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Dios quiere encontrarnos, hermanos, de una manera santa, de una manera de cual no tengamos de qué avergonzarnos,
que seamos fieles a Dios, hermano. Por eso cuán importante es estar en comunión con Dios. Cuán importante es poder dar lugar a la oración. Y por eso dice, fieles es el que os llama, dice, el cual también lo hará, dice. Dios nos llama, hermanos, y Él es fiel para poder mantenernos en esa santidad y en esa pureza. Por eso Pablo escribe esta carta animando, exhortando a la iglesia de Roma para que no menguemos, para que no desmayemos, sino que estemos firmes en la oración, para que no caigamos en las tentaciones, para que no demos lugar a los pensamientos que a Dios no le agradan, para que no vengan consecuencias en nuestra vida y no tengamos esa comunión con el Señor. Por eso cuán importante, hermano. Por eso esta noche yo te invito para que tú vengas y te reconcilies con Dios y tomes conciencia, y que esta noche ya no hagas una oración simple como la hacías. Ya no hagas una comunicación rutinaria, sino que tengas esa comunión permanente con Dios, para que Dios tome control de todas las áreas de tu vida, para que tengas victoria en esta carrera maravillosa de la fe y puedas caminar con firmeza y hacer a un lado ese desánimo, ese desaliento. Aún estés pasando pruebas y luchas, adversidades, tribulación, aún estés pasando enfermedad, tengas victoria, puedas vencer y salir victorioso de cualquier situación que tengas, y puedas tener ese gozo y esa paz y esa seguridad de que Dios te está escuchando, de que Dios pueda, hermano, responder a la petición que tú estás pidiendo. Porque esto no se trata de pedir por pedir, esto no se trata de hablar por hablar. Estás hablando con un Dios santo, con un Dios todopoderoso, y tú no puedes acercarte así como así y creer que Dios te va a escuchar esas cosas que hablas. Pero cuando tú tomas conciencia y te acercas con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, en humillación, entonces esta oración va a llegar a la presencia de Dios. Amén, aleluya. Cuando ese objetivo es bueno delante de Dios, es no solamente pensando en ti, sino es pensar en hacer lo que Dios le agrada. Amén, gloria a Dios. Entonces vas a poder tener victoria en tu vida. Vas a poder seguir adelante y nada te va a obstaculizar, sino que vas a seguir adelante firme. Por eso en esta noche reconcíliate con el Señor, pídele perdón a Dios. Aleluya. Humíllate de todo corazón. Por eso dice en el libro de las Crónicas, en el capítulo 7, dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se apartare de lo malo, entonces, dice, yo oiré desde los cielos. Si usted se humilla en esta noche, si usted saca lo malo de su corazón, de su mente, y comienza a buscar con sinceridad delante de Dios, haciendo la buena voluntad de Dios,
Dios escuchará su oración y sanará su situación, su necesidad. Vendrá a su ayuda. Vuélvase a Dios en esta noche. Vuélvase a Dios. Dios quiere oírlo. Dios quiere que usted también lo escuche. Dios no solamente quiere oírlo usted, Dios quiere que usted lo oiga a Él, que usted pueda escucharlo a Él, para que usted pueda hacer su voluntad. Gloria a Dios, aleluya. Oh bendito Dios, gracias Señor te damos. Gracias por tu misericordia en esta noche. Gracias por esa bondad que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, en esta hora. Le damos la gloria y la alabanza. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado.